Ah, su mecha que hay aquí. ¿Qué era esto? ¿Mayonesa? Atún. Sí, aquí estaba el atún. Ya están quitando los toldos de todos los estacionamientos. Mira, también aquí están reforzando. Supongo que lo van a poner aquí en las Están ventanas. reforzando el Walmart. Miren, el perrito está espantado. Tranquilo, no va a pasar nada. Hay bastante movimiento y son como las 10 de la mañana. Hola amigos. Hola. En este video les vamos a estar documentando en nuestro día a día respecto a la llegada del huracán Beryl acá en Cancún. Va a ser su primer huracán. Sí, va a ser mi primer huracán porque por alguna razón en Argentina no llegan los huracanes y nunca había vivido uno. Se supone que en 2 días viene el huracán acá a Cancún. Hoy estamos a miércoles 3 de julio y vinimos a hacer un par de compras porque nos faltan un par de cositas en la casa. Miren, estamos yendo al Soriana y espero seguir vivo, que no me atropellen. Si no te mata el huracán, te mata un coche. De momento se supone que va a venir muy leve, como que ya va a haber bajado de categoría, porque ahorita está como en categoría 4. El domingo que fuimos un poco a pasear por los supermercados, por el Sam's, por el Costco, la verdad es que estaban todos llenos. Apenas se estaba dando la noticia como de que iba a venir el huracán en unos días, pero aún así ya había mucha gente. De momento podemos ver que no hay carritos. Esto, me imagino que aquí estaban los atunes. Sí, miren, no hay nada. Nosotros veníamos a comprar atún. Acá hay unos todavía. Sí, Ay, de hecho es que sí, miren. sí, se voló. Aquí también hay enlatados como de verduras y tampoco hay. Y aquí que había 3x2, todas las sardinas y marisco. Tampoco ya no hay. Mayonesa, también la mayonesa se la acabaron. Estos enlatados aún hay, todavía hay frijoles. A ver por acá, esto también está vacío. ¿Qué es esto? ¿Las sopas? Ah, son las Maruchan. Ni una sopita dejaron. Wow. Entonces sí era cierto. Y aquí están los frijoles también. Y si no era cierto, las redes se encargaron de que fuera cierto y que todos lo hicimos. Yo creo que las mismas redes generaron pánico y el mismo pánico hizo que todos vinieran a comprar. Miren, también acabaron con la esplenda. ¿Por qué? Todo azúcar, 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 azúcar. Dejaron las stevias. Y también se llevaron un par de avenas, pero no mucho. No de abasto para reponer. Pues no, leche sí hay. Miren, acá hay otro pasillo un poco vacío. El papel de baño, las servilletas. No se lo acabaron, pero pues sí le dieron baje. Las personas están como de, ay, se llevaron todo, están indignados también porque no puedes ni comprarte sopitas ni nada porque ya lo vaciaron. Sí, literal. Hay que ir a otro lugar. Hay demasiada gente. Y no filmamos los garrafones, pero tampoco había porque el hermano de Jesús a la mañana vino y dijo que no había. Y en Walmart tampoco. O sea, no hay garrafones por ningún supermercado cerca de la casa. Nada, no hay, no existe. Bueno, estamos yendo al Walmart porque en el Soriana no estaba el pollo en descuento que queríamos, se llevaron el atún en descuento que también queríamos y yo necesito comprar un par de cosas que están más baratas en Walmart, así que ahora nos vamos a dirigir hacia ahí. Bueno, de primera mano no se ve que esté lleno. Sí está bastante concurrido para la hora, pero no se ve que esté a reventar. Miren qué lindo día. Sí, literalmente está soleado, está con poco viento, como que es las condiciones perfectas para que sea una catástrofe en un día. Sí se preparan mucho en Walmart, tienen suficientes carritos para atender a toda la población. Sí, hay mucha gente aquí en el Walmart, las filas llegan hasta por allá. Para ser las 11 de la mañana, sí hay mucha gente. Yo quiero comprar cosas, ¿cómo le vamos a hacer? Pues en el autocobro nos vamos a tardar 5 o 10 minutos en pasar. Bueno, Imagínate cómo estará cuando la gente pudiera salir a trabajar. a las 6. Sí, a las 6, a las 4. Están reponiendo. Lo intentan. El azúcar, mira, casi hay azúcar. En Soriana ya no había. Están todos intentando reponer lo más rápido que puedan. Sí, en todos los pasillos hay trabajadores reponiendo cosas. Mira ahí. Lo mismo. Están como muy activos los de Walmart. La leche también.
Recién escuché que una chica dijo que estamos en alerta amarilla. No sé, yo la última vez que revisé seguíamos en verde, pero habrá que checar. Aquí todavía hay sopas, pero sí también como que arrasaron. Lo que más me llevan son las sopas tipo Maruchan, que nomás con un poco de agua hirviendo ya están. Sí, está todo vacío. Y ahorita van a traer más. Ah, sí que gracias. Mira, dice que ahorita van a traer más sopa. Están con todo Walmart, reponiendo a diestra y siniestra. ¡Qué buen servicio! ¿Los de Walmart tendrán alguna orden para tratar bien a los que graban? Es que ya me ha pasado otra vez que estábamos intentando grabar y la señora graba, que se vea bonito. Nos decimos cerrar. Y ahorita, Simplemente son amables. y ahorita que me dijeron, sí, ahorita van a reponer más. Aquí está vacío. Su mecha aquella aquí. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué era esto? Atún. No, sí, aquí estaba el atún. No hay nada. Cero atún. Mira esto, está literalmente vacío de... El atún vale más por la proteína que tiene el precio. Mira, hasta acá llega la fila. ¿El autocobro? Sí, es la del autocobro. O sea, imagínense, la fila del autocobro suele llegar hasta por allá donde están las papas picantes. Y ahora está hasta acá. 1 minuto y 37 segundos más tarde. Ahí viene Camila, mírenla. Se trajo unas papas. Está en descuento. ¿Cuánto valen? 40, ¿está bien? Creo que sí. 40 por 400 gramos. Sí, es que esos no tienen mucho sabor, por eso están siempre en descuento. Está todo lleno lo que respecta a papa. Pues sí, es que la gente está llevando perecederos como el atún que está vacío. Y yo llevándome esto. Aunque bueno, esos no tampoco perecen, creo, en un mes. Ya me lo vamos a pasar. Realmente no nos tomó más de 5 minutos avanzar, creo. Son muy rápidos en Walmart. Aquí tienen muchísimas cajas de autocobro. Yo fui y volví 3 veces. Así que no sé. Nuestras compras de pánico. Unas cosas que necesita y unas papas. No es cierto, ahorita vamos a ir al Sam's a buscar huevo, atún y esas cosas. Pues efectivamente no hay agua, ni siquiera hay garrafones vacíos. Muchos autos, ¿no? Sí, de hecho estaba menos vacío ahorita. Mucha fila. Tema de conversaciones, el huracán, cada que pasan personas hablando al lado nuestro, hablando de... Uno dijo que era categoría 4, otro dijo que estábamos en alerta amarilla, no sé. Todo el mundo está en lo mismo. Todos están como medio en pánico. Estamos en alerta amarilla oficialmente y lo están diciendo por la radio. Y para todo el público de Cancún es que ya en estas próximas horas, entre más nos acerquemos, es más cambiante la información, así que por favor pendientes. Según dijo Jesús que la alerta amarilla significa que Sí, tenés dice, ¿no? que hacer compras de pánico. Dice de peligro moderado. Almacena alimentos, agua potable, ten a mano artículos de emergencia, identifica el refugio temporal más cercano y la ruta para llegar más rápido, guarda tus documentos importantes en bolsas de plástico y prepara tu mochila de emergencias. Nos estamos dirigiendo al Sam's porque vamos a comprar leche, un par de cosas que no encontramos ni en el Walmart ni en el Soriana, si es que las encontramos, más huevo Huevo, leche. y tal vez algunos atunes. Y vamos también como a documentar un poco el Sam's, porque como que es una cadena de supermercado. No es supermercado, ya tiene otro nombre. Me da curiosidad ver cómo está. Y pues sí, hay bastantita gente. Igual este Sam's siempre tiene mucha gente. Las filas se ven muy cortas. Directamente no hay filas. Pues aquí sí hay huevos. De hecho en el Walmart también hay huevos. Pero bueno, aquí están en mejor precio, creo. A eso se le llama estrategia. Por acá está el pan, las tortillas. Hay mucho pan Bimbo. Aquí no se acabó el pan Bimbo. Se acabó el atún tuní o no sé qué le pasó. Pero acá trae mucho atún. No sé, a mí se me hacía muy imposible que se acabara el atún aquí en el Sam's. Como que venden de mucho y no creo que la gente quisiera acabarse tanto. Recién que estábamos entrando acá, había una señora que se llevaba 9 cajas de huevo. Yo estaba como de... va a ser un pastel. Ese es el atún que tenemos en la casa. A Camila no le gusta. Sí me gusta, solo quería el normal. ¿Tener todo esto en tu casa te parece tener atún? Sí. Cuando son unos potecitos así chiquititos que dicen mayonesa, atún y ensalada. Bueno, sí puede ser que fueran poquitos para sobrevivir en una situación muy extrema. En caso de que no pase nada, igual todo esto lo consumimos bien rápido. Quiere llevarse unas pechugas de estas que ya están listas. No están listas, solo son pechugas congeladas. Bueno, están limpiecitas. Y no hay que destruir un pollo entero para conseguirlas. Es que hay gente que va al gimnasio y se compra sus pechugas y luego tienen todos los platos de la semana listos y los guardan en tuppers en la heladera. Como bien saludable o algo así. Y se nos ocurrió hacer eso.
¿Cómo te sentís para la alerta amarilla que acaban de lanzar? Sigo pensando que va a ser un huracán. Pequeñito, va a ser nada más una tormenta que va a pasar por ahí. Va a generar uno que otro destrozo en la calle, en los árboles, pero no va a pasar de ahí. A ver si no dicen lo contrario mañana y que digan, va a llegar Cancún categoría 5, categoría 4. Ahí sí habría que estar preocupado. Vamos a hacer nuestra compra ahora. Así es, yo compro en la aplicación. Bueno, fíjate que no había mucha fila, pero de todas formas me gusta usar la aplicación. No hay fila. Bueno, el Sam's está vacío por si necesitan hacer sus compras de pánico. Arre, que este video se va a hacer bien tarde para un futuro huracán. Jesús compró 2 de esas por accidente y ahora tuvo que ir a buscar las otras. Ahí está, miren. Ahí viene con su otra caja. Porque se confundió. Ahora tenemos leche de sobra. La escaneé 2 veces. Pero bueno, la leche Se consume. Ay, hace mucho calor. Eso es todo por el día de hoy. Ahora me voy a ir a trabajar. Me quedé sin aire. Es que hace mucho calor. hace mucho calor aquí adentro, es un horno. Y eso es todo por el día de hoy, miércoles 3 de julio. Nos vamos a grabar otro poco en otros días, cuando se acerque un poco más. Nos vemos, no sé cuándo, pero nos vemos. Miren, no hay nadie vendiendo en el Walmart, solo está ese señor vendiendo cositas para perros. Ya están quitando los toldos de todos los estacionamientos. Sí, no vaya a ser que se huelen. Mira, también aquí están reforzando. Supongo que lo van a poner aquí en las Están ventanas. reforzando el Walmart. Hoy es jueves 4. Tengo el pelo mojado todavía. Son las 12 del mediodía. Y el día de hoy, la verdad que está cerrando todo temprano. De hecho, miren cómo están protegiendo todos los lugares. Yo, por ejemplo, no voy a ir a trabajar el día de hoy. Y nuestro gimnasio también va a cerrar temprano. Y mañana no va a abrir. Así que la gente está tomando muchas precauciones. Ahí también están entablando por las dudas, por si se llega a desviar el huracán. Por ahora se supone que no va a pegar en Cancún, así que estamos salvados por el momento. Solo va a pegar la cola. Entonces, esperemos que siga así y que se siga desviando por la gente que le toque, pero bueno, uno nunca quiere que le toque a... Ah, sí, los jamaiquinos. Jamaica sufrió mucho. Sí, Jamaica le tocó Duro. el huracán En completo. su punto pleno. Categoría 5, creo. No sé si 5 o 4, pero la cuestión es que tocó tierra y no bajó. Aquí el pronóstico todavía estima que llegue categoría 1 o 2. Pero bueno, no sé. Todo puede pasar. Lo sabremos a la noche cómo va a llegar. Por ahora es todo como estimaciones, igual que ayer. Y ahora vamos a ir al cine. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Salió la de mi villano favorito 4. Vi que había una promoción de que si venías vestido de como de gurú, o sea, no necesariamente cosplay, pero sí como haciendo alusión, te rebajaban un combo. Hay vientito, Ayer no había ni un soplido había ayer. Hoy ya está nublado y hay viento. Miren, aquí están sellando. Todos los locales están como sellándolo con madera. Acá más de lo mismo. Y los niños no tienen clase. Ah, sí, suspendieron clases para todas las escuelas de hoy y mañana. El cine, pues no, se ve vacío, ¿no? Sí, no hay nadie en el cine. Claramente somos los únicos descerebrados que vienen al cine. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Faltan muchas horas para que empiece. No, sí faltan bastantes horas. Le quedan como 9 horas de trayecto aproximadamente. Pero bueno, se ve que nadie vino al cine. Y eso que no hay clases. Al final sí se pudo. Un hot dog, 2 bebidas, 2 Coca-Colas, unas papas Uy, fritas pero no tenemos y popotes, unos ¿no? nachos. Ay, se olvidó ¿Puedes ir de a eso. buscar los popotes? Ya entramos a la película. Ay, perdí a Jesús. Igual está todo vacío. Ya salimos del cine, sigue vacío, no hay gente que quiera venir al cine hoy. Están todos tratando de sellar sus casas para no morir. Hay un poco de tránsito aquí en la plaza, tampoco está tan vacía. Pero para no haber clases sí está bastante vacío. Bueno, pero se avecina el huracán más tarde.
Recién salimos de ver la película. Estuvo muy buena. A mí me gustan mucho los Minions. Son de mis películas animadas favoritas. Sí, son entretenidas. Bueno, sigue soleado. Hay una máquina, un camión retirando el letrero de este supongo para que no se vuele. Y ahora vamos a ir al Walmart porque ayer hicimos un pedido online y lo tenemos que retirar. Sí, Camila quería comprar algo de urgencia. No era de urgencia, pero quería comprar algo que estaba casi agotado. De paso podemos ver si hay mucha gente todavía en el supermercado o no. Son las 2 de la tarde aproximadamente. Sí, todavía no hay indicios del huracán. Lo que sí hay bastante viento. Ahora hay más que antes. Yo les dije que antes había viento y ahora hay mucho más. Ayer no se podía ni respirar, estaba todo seco. Hay muchísima gente grabando, no somos los únicos. Ya salí de fondo como en 5 celulares distintos. Sí, como que a todo el mundo se le hace raro. Recién pasamos por un Domino's y estaba todo lleno de tablas. Como que las cadenas gringas se están protegiendo con maderas por todos lados. El Walmart, el Domino's. Ustedes dirán, ¿qué van a comprar? Nada, un polvo para hornear y una boludez que yo quería que estaba casi agotada. ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! No son compras de pánico, simplemente era que nos falta polvo para hornear para hacer unas cositas y el otro que quedaba solo uno y dije, es ahora o nunca, porque no sé cuándo lo van a surtir. Igual nos sirve para ver la ciudad un poco. Ahí están poniendo también todos. Ahora que estamos con el auto, estamos viendo que varios lugares están protegiéndose. De hecho, esto estaría peor si tuviéramos la certeza de que va a pegar en Cancún. No, si tuviéramos la certeza de que va a pegar en Cancún, no estaríamos acá, estaríamos moviendo todas las cosas del lugar en la casa y alejándolas de la ventana, que igual lo vamos a hacer, pero estaríamos como organizando todo con más tiempo. Miren, ahí está el señor trabajando. Ya llegamos al Walmart no lo están entablando. Ahí está nuestro pick-up. Nunca hice pick-up en Walmart. ¿Y dónde están? ¿Está ahí guardado? No, tenemos que decirles que ya llegamos y supongo que vendrá alguien a entregarnos algo. Oh. ¡Anda la osa! ¿Ustedes alguna vez hicieron pick-up? En Argentina se fue al Walmart y jamás hice pick-up. Listo, vamos para allá. No, nunca he hecho esto yo tampoco. Alguna vez pedí pick-up pero dentro de la tienda se tardaron mucho en entregarme. Acá en Cancún hay gente de todos los países. O sea, de repente miras a la izquierda y hay un pelirrojo blanco con pecas. Y luego miras a la derecha y hay alguien con afro. Después miras para el frente y hay un latino. No sé, es como todo muy... Miras para atrás y hay un gringo. Literalmente... Y luego están los asiáticos. Sí, también hay asiáticos. Hay todos los países. Es muy curioso. ¿No te parece eso curioso? Ya pasaron como 10 minutos de que estamos acá y no llega nadie. Qué estrés. Sí, no llega nadie. Decidimos salir porque no viene nadie. Ya pasaron 20 minutos. Pues ya nos dieron nuestro pick-up. Nos dijeron que no servía el sensor o la notificación de que ya llegaron y pues por eso no me habían entregado. ¡Qué pésimo servicio! Ya supongo. Vamos a checar este Walmart ya que estamos por acá. Es un Walmart que nunca vamos porque pues no nos queda de rumbo. Queremos ver si aquí sí hay atunes o estas cosas. El alcohol, mira, está vetado hoy, ya no hay alcohol. Y los atunes deberían estar por acá. Pues miren, en este Walmart sí hay mucho atún. No sé si repusieron para que la población tenga para comer atún durante un mes. Las sopas también las repusieron. Bueno, estos no son sopas, son saborizantes. Camila aprovecha para llevarse un puré de papa. Le gusta mucho el puré. Sí. Hay bastante sopa. Si hay atún, hay todo. Yo creo que el atún es como que la gente dice, ay, problemas. Atún. La marca. Dios, sí, la marca de peligro. Efectivamente no hay agua. El clima todavía se ve bien y hay mucho viento nada más. Todavía no ha empezado la lluvia. Más tarde, cuando haya algo interesante que mostrar, grabaremos. Mientras, chao. Se está soplando el viento muy fuerte. Dicen que se está viniendo el huracán. Ahí está el vecino, está recogiendo sus cosas. Pero todavía no está el huracán cerca. Pues no sé si ya está o no, pero ya rompió la lluvia después de varios días de sol. Esta cámara es de acción, así que no pasa nada, puedo grabar libremente. Así se ve el clima en Cancún después de 5 días de no haber llovido. Literalmente desde el domingo estuvo soleado y ya empezó a llover más fuerte. Bueno, seguiremos actualizando porque eso ni siquiera es el huracán, no sé, es como... faltan varias horas.
Bueno, se armó un escándalo porque empezó a haber mucho viento y se largó a llover y tienen que refugiar las cosas de la terraza. Se supone que esto no es el huracán. El huracán todavía está lejos, pero sí está soplando muy muy fuerte el viento. Miren, está acá el huracán y nosotros estamos acá. Se volvió a desviar, va a tocar Playa del Carmen. Imagínate, está hasta acá y ya se nos llegó aquí la tormenta. Es enorme. Bueno, esto se actualizó hace 3 horas. Ah, bueno, probablemente. Tal vez está por acá. Busca uno en vivo, luego ya no sé en vivo, A ¿sabes? ver. Sí. Se fue la luz. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, bueno. Ay, no cargué mi celular. Ahí volvió. Se fue. Auxilio. No, mi celular lo tengo que cargar. Está en 74. Ah, ya está cerca. Sí, literalmente ya tenemos aquí esta parte de aquí. Va a chocar contra Playa del Carmen. Eso parece. Nosotros va a llegar esta parte nubosa como café roja. Nos vamos a poner a descargar un par de cosas porque no tenemos nada para ver y se va a ir la luz porque se está yendo y viniendo. Probablemente capítulos de One Piece. Tengo un perrito conmigo que está todo espantado. Me ahorcó, De hecho lo estoy sosteniendo todo feo por estar con la cámara. Me vino a pedir que lo cargue. ¿No es cierto, Frappe? ¿Cuántos huracanes viviste? La cuestión es que está todo espantado. Ah, está viendo el vecino está en el techo. Está agarrando su... Creo que le dicen tinaco, lo están cintando por si se llega a volar. Medidas de último momento. Es solo el viento, no hay nadie. Ya se dio cuenta que no hay nadie. Se fue abajo de la cama. Perrito espantado. Miren, el perrito está espantado. ¿Te sentís seguro abajo de la cama? Tranquilo, no va a pasar nada. Se va abajo de la cama, miren. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Bueno, pues ya son las 10 de la noche. El huracán está a punto de entrar. Está como muy cerca. De hecho, pues aquí ya se ve la lluvia, el viento. Ahorita está tranquilo, de hecho estaba más lluvioso hace como 20 minutos. Y el huracán va a llegar a categoría 3. Los pronósticos decían que iba a llegar a categoría 2 o hasta 1, pero pues se volvió a intensificar al final. Dijeron que me había vuelto loco. Y lo que predije al final pasó. Lo bueno es que la trayectoria pues aún no está directamente pegando a Cancún, así que creo que seguimos más o menos a salvo aquí. En teoría yo sabía que iba a llegar como por ahí de las 6 de la mañana del viernes. Supongo que en la madrugada se va a sentir más. Y bueno, estas son nuestras actualizaciones por ahora. Nosotros mientras tanto estamos acá viendo One Piece. Like si te gusta One Piece. No se puede dormir porque se escucha mucho el viento. Son las 4 de la mañana. Bueno, ya son las 5 de la mañana. Ya se ve que arreció más duro. Ya está como más fuerte tanto el viento como la lluvia. Sí, creo que se alcanza a notar un poco el viento a través de la cámara. Visto ahorita las noticias, pero me acabo de parar. Pues sí, miren, hace media hora, o sea, son las 5 de la mañana, no sé si alcancé a leer. Era hace media hora que se degradó el huracán a categoría 2. Así está Cancún a las 6 de la mañana. Estuvo lloviendo toda la noche, hay mucho viento, pero hubo más viento a las 4 de la mañana. Y ya está cerca de tocar tierra el huracán. Probablemente Cancún esté inundado porque no para de llover desde hace más de 4 o 5 horas. No tenemos luz, solo la luz del sol se fue hace bastante tiempo. Hace mucho calor porque tenemos que cerrar la ventana y no entra el aire, así que la abrimos un poco para que entre el viento porque la verdad que no se puede respirar. Son las 7:50 de la mañana, así que bueno, vamos a desayunar nuestro atún con pan, porque no hay luz y no podemos abrir la heladera.
De algo sirvió tener atún. Lo bueno es que escargamos cosas para ver porque no hay luz desde hace más de 4 horas. Espero que vuelva porque si no se nos va a pudrir todos los alimentos que están en la heladera. Aunque creo que la cortaron intencionalmente porque no está tan fuerte. Estaba peor cuando había luz. O sea, había luz y estaba el viento muy muy fuerte. Y ahora está más tranquilo pero ya no hay luz. Me pregunto cómo estará la zona afectada, Tulum y eso, donde está el ojo del huracán. Tulum, Quintana Roo, después de... Afuera está lindo, pero adentro de la casa no. Auxilio. Ya son las 10 y todavía no ha vuelto la luz en Cancún. 9:47. Casi las 10. No hay luz y tampoco hay agua. Sí hay agua, pero hay que cuidarla. Pero hay agua afuera. Sí. Acaba de volver la luz hace un rato, son las 12:30 y todavía está feo el clima, pero el huracán ya pasó por acá por Cancún. Nomás tenemos el nubarrón, el viento y la lluvia, pero nada más que eso. Por suerte no pegó duro, creo. Ahora vamos en un rato a salir a ver qué tal las calles, porque ayer a la noche sí hubo mucho viento. Yo me desperté del ruido que hacía la ventana así chocando. Con el viento no pude dormir. No me imagino lo que se debe sentir estar en el centro de un huracán. Huracán Beryl llegando a Comal, Tulum. No me gustaría vivirlo. Seguramente ni siquiera puedes pegar el ojo ni dormir, obviamente. Así que eso. Venimos a dar una vuelta para ver los destrozos. Por aquí vemos los restos de esta palmera. No los restos, se cayeron un par de otras. Sí, los restos Se de... había caído una hojita. Quería ir a ver más que nada una plaza para ver si hubo algún destrozo mayor o... No sé, según yo fue muy leve. No hay ni un árbol caído, se ve como si no hubiera pasado nada. Es que... sí, fue una tormenta con mucho viento. Miren, está bien curioso que no hay semáforos, están como desactivados. No sé si se alcanza a ver en la cámara, pero literalmente cada coche cruza como quiere. O sea, miren aquí. Cada quien intenta cruzar como puede cruzar. Bueno, son las 5 de la tarde y todos los negocios están cerrados. Nadie decidió abrir, eso es bueno, supongo. Porque yo vi unas publicaciones por ahí que ya se reanudaban servicios en tales lados y tenían que ir a trabajar. Pero aquí todo el mundo decidió no abrir sus locales. Aquí está todo bien puesto, nada se voló. ¿Estará abierto? Parece que sí está abierto. Sí está abierto, hay gente adentro. Bueno, no voy a entrar a filmarlos. Bueno, si quieren venir por una hamburguesa luego de un huracán, Burger King que está abierto. Y por lo que veo Walmart también, que no me sorprende de hecho que Walmart esté abierto. Hay bastante gente que vino a hacer sus compras post huracán. Como que yo esperaría que hubiera menos gente. Hasta aquí el video del día de hoy. Aún sigue habiendo mucho viento, miren cómo se llega el Manila. Pero ya no hay lluvia, ya no hay nada, no hay ningún destrozo. Aquí Cancún nos tocó bastante leve. Si les gustó este video, por favor dejen su like y comenten. Ustedes también les tocó el huracán, les va a tocar. No creo que les vaya a tocar ya cuando suba este video, que debería ser como una semana. Ya debía haber pasado por todo México, porque también le van a pegar a los estados de Sonora y todos esos del norte, me parece, Veracruz. Tal vez como tormenta tropical. Sí, no sé si... Bueno, va a entrar al mar, tal vez se pueda reforzar. Ya nos contarán en los comentarios si a ustedes también les tocó sufrir este huracán. Suscríbanse porque nos tomó bastante hacer este video. Camila logró sobrevivir a su primer intento de huracán, que a nosotros no nos pegó, pero bueno, sobrevivió. ¿Qué tal tu experiencia? ¿Cómo te fue en este huracán? Muy agradecida de que el ojo no haya estado en mi zona. Se agradece no vivir eso, porque sí está feo cuando ocurre bien. Se agradece y esperemos que sea el último del año que se acerque a Cancún. No creo apenas empezando la temporada. Adiós. Adiós.